Últimamente, la criptozoología y los míticos críptidos han tomado tanta popularidad que prácticamente cualquier persona que tenga mínimos conocimientos de terror o cosas paranormales conoce al Mothman, a Nessie o a Pie Grande. Esto se deriva gracias a la gran acogida que la cultura popular les dio a estos seres o criaturas. Críptido o críptidos son todas aquellas criaturas que no han sido identificadas y su existencia es un misterio o posible fraude según la ciencia. En tiempos de antaño, los críptidos, aparte de pocas historias que se pasaban de boca en boca, su existencia era más que todo un tema culto, siendo solo publicadas en periódicos o siendo contadas en pueblos donde se suscitaban los avistamientos, aunque también se llegaron a transmisiones en televisión, siendo lo que más publicidad le dio al concepto de críptido. Al tener una diversificación mucho más amplia, de la historia a historia o leyenda a leyenda, pasando por las anécdotas en las fogatas, era inevitable que esta misma diversificación no llegase a las pantallas grandes y chicas, con monstruos que, a pesar de su apariencia algo imposible, de cierta o de otra manera, están basados en los críptidos, que para algunos significaron avistamientos o sucesos reales. Por ello hice este compendio de algunos monstruos de ficción inspirados en críptidos. Debo decir que las criaturas que saliesen en películas con nombres o con la temática del críptido están completamente descalificados. Sería como decir que la actuación de Rami Malek en Bohemian Rhapsody está inspirada en Freddie Mercury, que en paz descanse. Buscamos monstruos que tengan una historia, origen o incluso nombre diferente, no que sean el críptido de las leyendas. Vale aclararlo por si acaso alguno comenta que faltó el monstruo del lagonés o Pie Grande de alguna película. Veremos monstruos de ficción que estén inspirados en críptidos o sean similares a las leyendas de algunos de ellos. Sin más, empecemos con esta aventura. En el lago, aunque nades muy rápido, siempre te alcanzará y te devorará. Para la segunda película de Creepshow, las historias antológicas en un formato similar al de las horroríficas historias de cómic regresarían, solo que ahora en menor cantidad, solo siendo 3 historias. La historia de La Balsa nos narra cómo un grupo de adolescentes se interna en un lago con el objetivo de divertirse. Uno de ellos nota que en el agua existe algo extraño. Sin darle mucha importancia, los 4 adolescentes nadan a una balsa en la mitad del lago. De repente pueden ver una extraña mancha en el lago, se desliza por debajo de la balsa. La mancha, la cual parece un derramamiento de petróleo, aparentemente parece tener conciencia propia. Una de las adolescentes, al ver la extraña mancha, aparentemente es hipnotizada y toca ligeramente a esta criatura, la cual, al tener contacto con algo biológico, cambia un comportamiento agresivo y atrapa al adolescente, empezando a digerir todo su cuerpo en pocos segundos. Damas y caballeros, les presento a la mancha en el lago. No se conoce nada de su historia u origen. En un principio ese no es el objetivo de la obra, aunque te deja esa incógnita. Por el final podemos suponer que podría tratarse de algo artificial o residual de algún experimento creado para hacer algún tipo de arma biológica, o como algo que no debería estar vivo, pero que desafortunadamente sobrevivió. Algo que llama la atención es principalmente su forma, no teniendo ojos, ni boca, ni mucho menos un cuerpo reconocible, siendo simplemente una mancha o un derramamiento de algo. Además, que tiene la extraña capacidad de poder inducir o hipnotizar a sus presas si se los ve durante un largo y prolongado tiempo, y muy de cerca. Por lo que se ve, aparentemente tiene una especie de conciencia del mundo que lo rodea, quizás identifica lo que es comestible de lo que es inorgánico, teniendo cierto grado de raciocinio y de instinto, no al punto de poder considerarse muy inteligente, pero sí al punto de considerarse un peligro activo para cualquiera quien se sumerja en el lago. Y ese es otro punto importante, se desconoce su comportamiento de llegarse a secar el lago. Es probable que al suceder esto, la criatura muera con el mismo lago, o se quede en el lecho seco, esperando que se dé la oportunidad para volver a comer. En los pueblos de los mapuches, como la mayoría de los pueblos antiguos, tenían también su leyenda. Ellos cuentan que en cada lago siempre había una criatura que devoraba todo lo que se interna en sus aguas, con la apariencia de la piel de una res, junto a otras pieles que lo juntarían al mismo organismo, formándose una muy desagradable a la par de violenta criatura, lo que los mapuches llaman el cuero.
El cuero es un críptido el cual se desliza por las aguas de los lagos de Chile y Argentina, siendo en apariencia una gran piel de bovino la cual flota en el agua. De llegar a acercarse con una potencial presa, el cuero las envuelve y con una mandíbula similar a una ventosa que tiene en la parte inferior de su cuerpo, empezará a succionar toda la sangre y las arterias de la presa. Caza cualquier forma de vida desprevenida que esté en el lago, ya sean humanos o cualquier tipo de animal. Se dice que también tiene dos apéndices, al final tiene lo que aparentemente serían sus ojos, funcionando de similar manera a lo que sería un caracol o una mantarraya. Con esos apéndices son mucho más largos y son retráctiles, sirviéndole de igual manera para atrapar a sus presas. Si bien no tiene la capacidad de digerir a sus presas, ni bien éstas lo tocan, tiene la habilidad de que se asemeje mucho más a una mancha en el lago, siendo la hipnosis presente en ambas criaturas, ya que se cuenta que el cuero podría hipnotizar a quienes le viesen para que saltaran al lago y el cuero pudiese hacer lo demás, sirviéndole para tener la comida garantizada a través de una aparente capacidad de inducir a las víctimas para devorarlas. Se dice además que el cuero, aparte de todo lo mencionado, puede recolectar diferentes pieles de animales o de sus mismas víctimas para poder crecer en tamaño. Se ha llegado a contar cómo algunos cueros han sido tan grandes que han llegado a hundir grandes embarcaciones en un solo alzarse. Si bien ambas criaturas no se podrían considerar iguales, en especial en apariencia, es curioso cómo en algunas características resultan similares. Posiblemente se trate de una simple coincidencia, o quizás hay un trasfondo mucho más grande detrás de la mancha en el lago, la cual involucraría al cuero en su relato. Son criaturas diferentes, aunque es llamativo que se parezcan o sean similares en un mismo propósito: alimentarse de cualquier ser orgánico que esté desprevenido en las aguas del lago, donde la malévola criatura habita y mata para alimentarse. En el anterior siglo tendríamos una de las películas en stop motion y de monstruos que más asombro, a la par que emocionó a todos quienes la vieron, para muchos siendo uno de los proyectos de monstruos en stop motion que se catapultaron como una de las insignias del mismo, un proyecto el cual se venía trabajando durante un largo tiempo de la mente de Willis O'Brien bajo el nombre de The Valley of the Mist. En los años 40 se empezó a desarrollar la idea con un borrador de guión. Lamentablemente, en 1950, su autor sufriría una estafa de parte de los productores Edward y William Nassau, quienes compraron la idea, pero no llamaron a O'Brien para hacer los efectos especiales de la criatura antagónica, como le habían prometido. En su lugar, optaron por hacer efectos en stop motion más baratos y en general una producción a menor escala y de menor calidad. De ahí surgiría la película de La Bestia de la Montaña Hueca, históricamente la primera película en donde vaqueros se enfrentarían con un dinosaurio, y también la primera película de este género en ser grabada en color. Tras el fallecimiento de Willis O'Brien, su sucesor, Ray Harryhausen, seguiría la idea de The Valley of the Mist. Para rendir homenaje a O'Brien, se propondría terminar su idea y su guión, adaptando ligeros cambios en la marcha y encargándose él mismo de la animación stop motion. Surgiría una de las películas de dinosaurios mezclados con western que se convirtieron en un clásico total: El Valle de Wanji. El Wanji es un gran dinosaurio terópodo carnívoro, el cual, si bien en forma se parece más a un Tyrannosaurus Rex, está mayormente basado en un Allosaurus, gracias a las reconstrucciones de Charles R. Knight, de las cuales las antiguas producciones en stop motion que tenían dinosaurios solían inspirarse para sus dinosaurios carnívoros. Tal es el caso del Man-Eater de King Kong del 33. De colores llamativos, el Wanji es un Allosaurus el cual vive en un antiguo valle sagrado, donde el tiempo parecía haberse detenido, ya que aparte del Wanji existían otras criaturas, como un Eohippus, un caballo prehistórico, un reptil volador, lo que parecía un Ornithomimus y un Styracosaurus, pero por supuesto, de entre todos, el que estaba en la cima de la cadena alimenticia es el Wanji, que debido a la avaricia humana es capturado y lo llevaron a la ciudad para su exposición en un circo. Para sorpresa de nadie, y como si King Kong no nos hubiese enseñado nada, el Wanji escapa tras enfrentarse a un elefante, causa un desastre en las calles y finalmente es atrapado dentro de una iglesia, la cual es incendiada con el Wanji dentro, dándole fin a la gran y legendaria criatura.
Si bien dentro de la criptozoología el ataque de supuestos dinosaurios es el pan de cada día, me atrevo a afirmar que no hay ninguno más indicado para ser el Wanji de la vida real que no sea el Tyrannosaurus Rex de Australia. Con todos ustedes les presento al neodinosaurio que más seguimiento ha tenido, el Burrunjor, del lenguaje de los nativos australianos, el cual significa lagarto trueno, aunque también en el caso de The Beast of the Hollow Mountain guarda cierta similitud con el Cow Killer, pero nos centraremos en el Burrunjor para tener más pruebas de su existencia y con más popularidad. Según se narra de generación en generación, en las llanuras de Australia habita una bestia gigantesca de 7 a 9 metros de alto y de 20 metros de largo. El Burrunjor podría aplastar a un bovino con sus mandíbulas. Algunos avistamientos y testigos visuales cuentan que ha llegado a pasar, ver al gigantesco reptil bípedo llevando entre sus mandíbulas a una res para alimentarse. La facilidad con la que el críptido supuestamente levanta y escapa con las reses en sus mandíbulas es algo que da un indicio de su peligrosidad, que es esta criatura de llegar a ser cierta su existencia. Eso último, si bien no lo pudimos ver en el Valle del Wanji, sí que lo pudimos ver en la Bestia de la Montaña Hueca o The Beast of the Hollow Mountain, donde precisamente ese era uno de los ataques del dinosaurio, atrapar una vaca y llevársela con sorprendentemente facilidad entre sus mandíbulas, pues se podría decir que en cierta parte el Burrunjor ya lo hacía mucho antes de estrenarse esa película. Como tal no podría ser un Allosaurus, ya que ninguno de estos dinosaurios del Jurásico habitó lo que hoy en día es Australia. Se le dan otros orígenes, como que se trata de un Megalania que evolucionó para ser bípedo y que las pinturas rupestres hechas por los nativos de las cuevas que representan a esta criatura no serían más que supuestas representaciones del Megalania, pero no a muchos les gusta esa explicación, inclinándose más por la creencia de que se trata de un dinosaurio, uno demasiado grande como para atribuirlo a una especie que habitase la Australia prehistórica. Si bien ambas criaturas tienen la similitud de ser un dinosaurio que ataca ganado, es mucho más interesante replantearse el mismo concepto, ya que Australia es una tierra árida en donde los grandes acantilados y valles adornan todo el paisaje. Podría ser difícil, pero no imposible que entre todos esos áridos paisajes el Burrunjor esté esperando pacientemente su próxima presa o su próximo ataque, o quien no quita que entre esos paisajes esté escondido un valle con más especies prehistóricas al puro estilo del Valle del Wanji, solo que en esta ocasión había más de un Wanji. Las películas de tiburones asesinos han venido tomando cada vez más fama gracias a los descabellados y algo absurdas propuestas de las ideas que se presentan en las mismas, teniendo desde tiburones entornados hasta tiburones de múltiples cabezas, aunque una de las que más me llamó la atención fue una mezcla de dos especies del océano, un híbrido demasiado extraño y que para muchos fue absurdo a la par de ridículo. Muchos de los fanáticos de los monstruos ya lo conocerán, de quién estoy hablando, no es nada más ni nada menos que del Sharktopus o el tiburón pulpo. En el filme del mismo nombre se nos explica que esta criatura fue específicamente creada para ser un arma letal, controlada con un dispositivo en su cabeza. Como es común en este tipo de filmes, algo sale muy mal y la criatura termina alimentándose de bañistas, y es necesario detenerlo para que termine la ola de asesinatos. A pesar de que en la primera película terminan con la vida del Sharktopus, y no sería de otra manera, más que no sea haciendo estallar a la criatura, regresaría en otras ocasiones, en 2 secuelas y en una versión china que hace que la criatura sea mucho más grande y con un diseño más desagravado, salvaje y desagradable, para narrar su historia. ¿Y qué más se podría decir del Sharktopus? Una criatura que es ridícula, pero que se ganó un puesto entre todo el cine de bajo presupuesto, siendo una criatura que ahora es bastante recordada, aunque hay que aclarar que la temática no fue totalmente nueva, ya que en los 80 tendríamos al Devorador del Océano, una mezcla de un pulpo y un Nucleosteus, que tenía un nombre prehistórico impronunciable, pero al final también se supone que es una criatura creada con ingeniería genética. Ambas criaturas se parecen, pero Sharktopus gozó de mucha más popularidad y se catapultó como una de las insignias de la misma sci-fi y del cine cutre de tiburones. Lo que para muchos resultaba absurdo, para otros resultaba un terror constante. Para los habitantes de las Bahamas, el Sharktopus no era una criatura de ficción o para reírse, tenían su propio y real terror al Sharktopus, siendo una criatura que empezó a ser avistada desde los años 40, mucho antes del Sharktopus o incluso del Devorador del Océano. Ellos lo conocían como la Lusca.
Las primeras descripciones le daban características de un calamar gigante. No sería hasta años después donde se le empezó a describir con una cabeza de una bestia, principalmente de un tiburón, siendo una criatura que habitaba en los fondos marítimos, especialmente en las cuevas, donde podría atrapar grandes cardúmenes de peces. Cuando la comida escaseaba, atacaba embarcaciones de pesca para saciar su voraz apetito. Lo que más llama la atención era precisamente la misma descripción que se le daba: un gran escualo con mandíbulas poderosas, pero que de su parte inferior era de un calamar o pulpo, contando con tentáculos y con una fuerza devastadora. Por mucho el críptido que más impresiona por su gran parecido a las dos criaturas del cine de clase B, tanto el devorador del océano en algunos relatos, para más tarde pasar a tener mayor parecido al Chartopus. Me gustaría saber cuál sería la expresión de quienes consideraban al Chartopus algo muy ridículo al enterarse de que era una leyenda real de las Bahamas, y que las personas que lo vieron le tienen un gran respeto y gran terror a lo que ellos llaman su Chartopus, la Lusca. En el universo más primitivo y salvaje, donde todo te quiere matar, era más que obvio que más de una criatura nos resaltaría demasiado llamativa, pero en Primal todas sus criaturas y su bestiario resultan al menos memorables. Honestamente, había muchas opciones, pero quise ir por la menos obvia. Todos lo recuerdan por las noches, en las planicies sangrientas recordarán a los Man-Bats de Primal. Los Man-Bats son gigantescos murciélagos de colores rojizos y anaranjados. Son animales de manada y tienen una extraña relación simbiótica con una gran araña que vive en una muy alta montaña, donde los Man-Bats dejan sus presas, presumiblemente para que la gigantesca araña las conserve en sus redes y más tarde los Man-Bats puedan alimentarse. Aunque claro, esto es solo una hipótesis, ya que en la serie, Spirk y Fan no estarían de humor para ver la relación simbiótica de estas dos especies. Lo que quedó muy claro es que cuando nuestro dúo protagónico de cavernícola y dinosaurio acabaron con la vida de la araña, los Man-Bats se enfurecieron y empezaron la cacería de los responsables, todo esto acompañados de toda la manada. Son animales que atacan en las lunas de sangre, siendo depredadores nocturnos y cazando todo lo que esté en las desérticas planicies, desde los albinos, Ape-Man, hasta criaturas más grandes como ceratópsidos. Dependen completamente de su relación simbiótica con la gigantesca araña, además de ser criaturas muy vengativas y bastante rencorosas. Se desconoce si hay más colonias en las planicies desérticas, como también se desconoce si sobrevivieron al enfrentamiento con los raptores. En criptozoología existen muchos tipos de críptidos parecidos a murciélagos. Tal será el caso del famoso Popobawa o del Ajul. En el caso del Popobawa pensé en incluirlo en este puesto, pero al final descarté la idea, ya que era una pieza fundamental de su historia o leyenda. Es que el Popobawa es una especie de murciélago cíclope y además es un incubo de cualquier pobre desgraciado que se encuentre. Así que la opción que más vi factible y la que me sorprendió que encajara con los Man-Bats sería un críptido de Indonesia, el proclamado Orang Bati. Esta criatura se la describe en apariencia como si fuese un simio con la cabeza de un murciélago y con las alas del mismo, solo que de un mayor tamaño. El Orang Bati, que significa gran hombre con alas, solía salir en las noches de las grietas de un gran volcán para devorar a sus presas favoritas, los humanos. Además, como si las coincidencias no fuesen suficientes, la coloración del Orang Bati es rojiza y anaranjada, según los avistamientos, además de ser una criatura que tiene la capacidad de envenenar a sus víctimas, lo cual lo hace muy peligroso en un ataque directo. Si bien no hay una gran cantidad de Orang Bati ni tampoco una araña gigante con la que tengan relación simbiótica, es bastante llamativo que en algunas de las características que tienen los Man-Bats de Primal sean las del Orang Bati. A apariencia humanoide, viviera en una cueva de una muy alta montaña y su coloración de pelaje sea rojo, casi como la sangre. Para mí eso lo hace ser bastante más aterrador de lo que ya resultaba su contraparte ficticia, con características muy remarcadas y que harán que le temas a este extraño murciélago con cuerpo humanoide y que no es muy amigable.
La franquicia de Temblores nos presenta una de las criaturas que muchos aclamamos y también con la que muchos crecimos, siendo criaturas prehistóricas que se deslizan por la tierra, que gritan para saber dónde estás y que vuelan haciendo uso de sus gases intestinales, pero nos centraremos en la primera forma de esas criaturas. Todos ya sabemos por dónde se arrastra la cosa. De las criaturas que estoy hablando son nada más y nada menos que los nostálgicos graboides. Para hacerles el cuento corto, porque ya creo que saben cuál es el críptido con el que está emparentado o es similar, les describiré las características que más encajan. Honestamente no hay muchas, pero las que más podríamos mencionar es la extraña lengua o apéndices que tienen los graboides para agarrar a sus presas, siendo similares a serpientes de color rojo y sirviéndoles para atrapar a las presas, dándoles su mismo nombre. En otros ejemplares, como serían los graboides africanos, el apéndice logra separarse del graboide y tener mente propia, además de tener un diseño mucho más potenciado y salvaje de lo que solía ser. Como tal, no existe un críptido que tenga la exacta apariencia del graboide completo, pero de lo que sí existe es uno que se aproxima en un porcentaje a lo que será el graboide de la vida real. Muchos ya lo saben, y del que estoy hablando es del gusano de la muerte, o gusano de Mongolia, Alegorhai Horhai. Aunque también tiene algunos de los relatos, se lo llama el gusano intestino por la apariencia que tiene, asemejándose más a los apéndices del graboide o sus lenguas, siendo de color rojo, pareciendo, como su nombre lo indica, un intestino. Aunque algo que llama la atención es la principal y muy temida habilidad o método de defensa de esta criatura, siendo un muy letal veneno. Según se cuenta, esta criatura está cubierta de una enzima venenosa, si llegas a tocarlo te matará en segundos, posiblemente menos, además de tener la habilidad de escupir el mismo veneno, acabando con tu vida antes que puedas darte cuenta. Como si eso no fuese suficiente, el gusano de la muerte tiene la capacidad de expulsar una pequeña carga eléctrica para paralizar momentáneamente a sus presas y poder devorarlas con calma. Sé que no se parece mucho a los graboides, teniendo más similitudes con las lenguas o apéndices de los mismos, aunque el Alegorhai Horhai tiene la capacidad de escupir veneno, por lo cual se aleja un poco del graboide, aunque tenía que al menos mencionarlo, para que los que también lo pensaron no se queden con las ganas. Uno de los mitos más expandidos a la par de conocidos por todos son las sirenas. ¿Quién no conoce a este críptido? Una guapa fémina con la parte superior visiblemente humana y con la parte inferior de un pez, teniendo una cola para poder nadar. Se cuenta cómo estas sirenas atraían a los marineros con otra de sus más aterradoras habilidades. Tenían una melodiosa voz con la cual los tripulantes de los barcos se acercaban para poder oír a la bella criatura que emitía esas melodías. A la lejanía parecía una dulce mujer esperando su llegada, pero cuando ya estaban demasiado cerca, las sirenas sacaban su verdadera cara, siendo de apariencia horrible y de muy desagradables modales en la mesa, siendo carnívoras que atraían a los marineros para que fuesen su cena. En la cultura popular existen muchas películas de sirenas, al ser una leyenda tan popular y que se expandió demasiado, pero para mí una de las criaturas que más similitud tiene con las sirenas en la ficción son los Mer Creatures de Primeval. Los Mer Creatures son criaturas del futuro, posiblemente simios acuáticos que perdieron sus piernas y ahora tienen una vida completamente arraigada al agua de los océanos, siendo de dieta carnívora y teniendo la capacidad de atrapar a su presa cuando menos se lo espera. Como si no fuese suficiente, dentro de las características y habilidades de la criatura Mer se encuentra su habilidad de poder emitir melodías armoniosas, posiblemente como una especie de cortejo o simple sonido gutural para poder entretenerse. Quisiera hacer un paréntesis aquí, ya que la criatura Mer tiene muchas similitudes con el críptido de las sirenas, aunque si bien no es perfecto, me gustaría que todos ustedes pensaran en eso. ¿Qué tal si en nuestra realidad una especie de criatura Mer realmente existió o existirá en algunos millones de años, y todos los que fueron devorados por sirenas en realidad fueron testigos del mismo futuro evolutivo de alguna especie y de la misma explicación que daría origen a los críptidos y algunos otros misterios alrededor de esta área? Quizás no son dinosaurios supervivientes o monstruos que fuesen confundidos con animales de hoy en día. A toda mi querida audiencia les presento la teoría de las neocriaturas, como se le llama habitualmente a este posible suceso de portales espaciotemporales y de criaturas intrusas en nuestro tiempo. A mí también me gusta llamarle la teoría primeval, por obvias razones, aunque eso lo abordaremos mejor en algún futuro video.
Finalmente, no quería dejar fuera una de las más interesantes similitudes de la ficción con la criptozoología. Si bien no se trata como tal de una criatura, por lo cual lo cubriré brevemente, es uno de los casos que pudo tener una inspiración demasiado directa. Estoy hablando del caso del mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle y del monte Roraima en el Amazonas. Según se cuenta, Sir Arthur Conan Doyle y el aventurero Percy Fawcett eran buenos colegas. Cuando Percy regresaba de sus expediciones, le contaba todo a su buen amigo para que tuviese algo para inspirarse aún más en sus novelas. Percy viajó al Amazonas, al monte Roraima o a la meseta del Curupira. Los Huaycas, que eran una tribu aledaña a la meseta, le contaron historias como la del mismo Curupira, una extraña criatura que era en apariencia a un simio, pero con los pies al revés, aunque en algunos otros relatos se le llamaba Mapinguari y tiene garras gigantes y una boca en su estómago, además de ser un cíclope, teniendo un solo ojo. Como estas, hay más leyendas que Percy escuchó de parte de esta tribu. Algunas incluyen dinosaurios como el Stoa, una especie de Carnotaurus que atormentaba a todo el clan Huayca. Este último fue mencionado directamente por Doyle en su novela del Mundo Perdido, donde al Allosaurus se le llamaba Stoa, aunque para ese entonces el Carnotaurus no había sido descubierto. Se entiende la inspiración de Doyle. Todos estos otros relatos que inspiraron a la creación de la novela de Doyle fueron gracias a Percy Fawcett, el cual en una de sus expediciones desapareció sin dejar rastro, por lo cual, con todo lo dicho, podemos decir que la meseta del Curupira o monte Roraima es el mundo perdido de la vida real. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto en la próxima pesadilla.